Yo soy doctora en Derechos Humanos, llevo más de 30 años trabajando en la Defensoría de Derechos Humanos. Soy abogada inicialmente de formación, luego estudié una maestría en Derechos Humanos, luego un doctorado en jurídica sobre el tema, pero también un trabajo de campo amplio y un trabajo gubernamental. He estado en la Cámara de Diputados y Diputadas, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la academia. Sí, los motivos que me llevan a especializarme en la defensa de derechos humanos de las mujeres es la conciencia de que los derechos humanos en lo general no defienden adecuadamente los derechos humanos de las mujeres. Se ha criticado de que las mujeres no hemos tenido la protección adecuada hasta que tuvimos la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y luego en el sistema interamericano, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en donde se incorpora una perspectiva de género en la norma. De lo contrario, se reconocían necesidades, violaciones de derechos de los hombres en la normatividad anterior, pero no se reconocía la manera específica como se violan los derechos humanos de las mujeres. Es interesante saber, por ejemplo, que a partir de los juicios de Nuremberg, en los documentos resultantes de ese juicio, en ningún momento se habla sobre el daño cometido contra las mujeres, a pesar de los millones, por lo menos 2 millones de violaciones que hubo. O en el juicio de Tokio sucede exactamente lo mismo, a pesar de que hubo violaciones tumultuarias, ¿no? Es hasta 1998 cuando la violación como un delito de guerra es considerado un delito de lesa humanidad. 1998. ¿Cómo es posible, no? Entonces, para mí era muy clara la necesidad de que el derecho se cambiaran las categorías que utiliza y pudiéramos ir incorporando poco a poco categorías que mostraran las necesidades problemáticas, derechos específicos de las mujeres. Mira, cuando yo participé en el concurso para ocupar esta plaza, ya estaba elaborado el protocolo. Entiendo que quienes lo elaboraron forzosamente tienen que haber aplicado un enfoque basado en derechos humanos, una perspectiva pro persona y una perspectiva de igualdad de género. Entiendo que también la universidad está muy preocupada por la perspectiva de inclusión, por ejemplo, para personas con alguna discapacidad, pero la metodología son la aplicación del marco teórico, analítico y de estándares estructurales, procesuales y de resultados desde el enfoque, reitero, de derechos humanos, pro persona, que está incluido ahí, y perspectiva de género. El protocolo lo que hace es que facilita a las alumnas y al personal de la UAM para saber qué es lo que hay que hacer, y por otro lado, institucionalmente nos obliga a que esas instancias, esas medidas, esos procesos que están determinados en el protocolo deban de dar fiel cumplimiento, tengan que estar claramente establecidos, tengamos que dar rendición de cuentas. Es decir, lo que hace el protocolo es que le da lo que técnicamente desde los derechos humanos se llama el efecto útil. ¿Cómo paso de declarar que en la UAM todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, a que eso sea una realidad? Bueno, a una serie de medidas, pero entre ellas está el protocolo como la herramienta para pasar del conocimiento teórico de lo que son los derechos humanos a la reivindicación, la exigibilidad y justiciabilidad de esos derechos, y que no se quede solamente en un discurso teórico político, en un discurso de papel. Eso aquí no va a pasar. El sustento profundo del protocolo es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En esta convención, que también es llamada Convención Belém do Pará, porque se firmó precisamente en la ciudad brasileña de Belém do Pará, se establece por primera vez en la historia de la humanidad, esto es bien interesante, por primera vez en la historia, que todas las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Entonces, si nos preguntamos, bueno, el protocolo, ¿cuál es su sustento? Normatividad internacional, normatividad específica y luego hay normatividad federal como la Ley contra la Discriminación, el Código Penal Federal, ¿no?, que ya van ajustando algunas de las exigencias que tenemos. Bueno, el protocolo de violencia responde al sentido profundo de la unidad
El sentido profundo de la unidad es precisamente lograr la igualdad de género. Habría que recordar que los derechos humanos tienen un principio fundamental. Tienen varios, pero hay uno fundamental, que es el principio de igualdad. Si no existiera el principio de igualdad, no habría derechos humanos, serían derechos del club que tiene algunos derechos, pero no serían derechos humanos universales. Entonces, la unidad de género lo que busca es la aplicación de ese principio de derechos humanos para todas y todos los integrantes de la UAM. Lo que hace un protocolo es que te da los pasos, no te lo deja en abstracto, sino que te dice, a ver, en el caso de violencia de género, primera cosa que tienes que hacer es ir a la unidad de género. Segunda cosa, de ahí te van a apoyar jurídicamente, te van a apoyar psicológicamente, te van a acompañar en términos de persona y te van a decir qué es lo que tienes que hacer conforme al procedimiento. Entonces ya de ahí se manda a las comisiones de faltas o se manda al secretario general, depende cuál sea el caso, o se manda a la Defensoría de Derechos Humanos para que continúe el trámite. Entonces, el protocolo lo que hace es acoger, acompañarte como persona. El protocolo tiene siempre un criterio que es el criterio pro víctima, es decir, aquí te recibimos, siempre te creemos, mujeres, porque tenemos este enfoque a favor de las personas que vienen a denunciar. Como tú sabes y ves este espacio, la universidad ha generado este espacio de confidencialidad, las paredes no pasa el ruido, tiene una puerta de seguridad, es decir, está el espacio idóneo para que puedan venir en cualquier situación de violación de derechos humanos y aquí las apoyemos y de aquí vemos a partir de la naturaleza del caso, las sugerencias de qué es lo que hay que hacer. Siempre en un esquema de contención, de acompañamiento, de memoria. Todas y todos ganamos cuando se cumplen estos derechos. Y es que los derechos humanos son un patrimonio común de la humanidad.